A nosotros nos está tocando vivir este proceso de migración, Derio, y me imagino que la misma situación ocurría con tantos profesores salesianos que tuvimos que no eran de Venezuela. ¿Te recuerdas de eso? Sí, claro, vale. Entre los salesianos habían, quizás los venezolanos eran minoría, había muchos españoles, muchos italianos y una ocasión yo recuerdo que hasta un boliviano, el padre Sí. Jaime, o creo que todavía no era sacerdote, pero nos visitó. Y entre los docentes también tuvimos gente de muchas nacionalidades. Me recuerdo que habían ingleses, habían trinitarios, habían colombianos, habían peruanos, chilenos, entre otros muchos. Y hoy precisamente vamos a tener con nosotros a una persona que, siendo extranjera y conservando su acento toda la vida, supo integrarse muy bien al país y al colegio. Les saluda Salomón Ruiz desde acá, Córdoba, Argentina, con mucho cariño para este nuevo episodio. Soy Derio Buchela desde Elche, Alicante. También les hago llegar mi saludo y mi bienvenida a este nuevo episodio de Vivencias Salesianas. Hoy tendremos con nosotros a Amanda Nélida Rodríguez Delgado, quien nació en la ciudad de Concepción, Chile, hace muchos años atrás. Eh, Nélida, a nivel académico, es profesora de Estado en Ciencias Naturales de la Universidad de Chile, es licenciada en Educación, mención Orientación en la Universidad de Carabobo, es magíster en Educación con mención en Orientación también de la Universidad de Carabobo y es coach personal. Nélida llegó a Venezuela un 6 de agosto del año 1976 y permaneció en nuestro querido país por más de 40 años, hasta el 2017 cuando decide regresar a su Chile natal. Entró a trabajar al colegio en el año escolar 1977-78 como profesora de biología de cuarto y quinto año. En la época en la que el colegio tenía humanidades, se desempeñó como profesora de francés y después, desde el año 1992 hasta 1997, ocupó el cargo de coordinadora del ciclo básico de la básica del colegio. Nelida, que es colega nuestra de Derio y mía como orientadora, también estuvo como profesora en la Universidad de Carabobo, la Facultad de Educación, en el área de orientación. Formó parte de la Asociación de Orientadores, lo que le dio una oportunidad de visitar muchos países participando en congresos, talleres, conferencias a nivel mundial. Y fue animadora de la Casa Hogar María Auxiliadora de nuestro querido y recordado Eduardo Freire. Actualmente vive en Planes Verdes, cerca del lago Ripel, en la comuna de Las Cabras, en la cuarta región de O'Higgins, en Chile. Se dedica a cultivar plantas en una espectacular parcela en la que tiene un vivero y disfruta mucho de ese ambiente y de ese trabajo. Hola, mi querida Guacha, caramba, tantos años sin verte, te envío un gran abrazo con mucho cariño. Hola, mi bichito bello, qué rico verte. Mira, ¿qué me Saludos, cuentas? saludos de mi parte también, Nélida. De verdad que es un placer tenerte en esta vivencia salesiana y disfrutar de tu simpatía, de tu amabilidad y de tu amplia cultura y conocimiento y vivencias que tuviste tanto tiempo en el colegio, más que nosotros. Ay, gracias, Derio. Me encanta verte y estás igualito, un poco más frentón nada más, pero estás Y eso igual. porque me corté el pelo ahorita Es por eso, por hace eso. poco. Por eso entonces. Es por eso, no, no, sino la frente es la Sí. misma que tenía hace 40 y tantos años que nos conocemos.
Nos encanta tenerte por acá y estamos seguros que mucha gente se va a encantar de verte igualmente, porque queremos conocer más de ti. Tenemos muchas facetas de tu vida que sabemos que un tiempo fue compartida en el colegio, pero sabemos que tienes tantas cosas, tantas experiencias lindas que seguramente hoy nos vas a refrescar y contar. Y por eso queríamos comenzar un Bueno, poquito por el principio, como se dice, que nos cuentes un poco de cómo fue tu juventud. Imagino que fue allá todo en Chile, aunque una parte tú llegaste a Venezuela joven todavía, con vitalidad como me ini- profesional ya y tal, pero nos gustaría saber cómo fue ese tiempo de juventud en tu infancia, tu juventud, tu familia, y también te hace irte de Chile y caer en nuestro país, en Venezuela. bueno, te cuento, yo tuve una infancia hermosísima y por eso doy gracias a Dios. Y una juventud también. Fui criada por un par de papás muy asertivos. Mi padre era un orientador innato y de verdad que fue una infancia muy linda. Y la juventud también, porque somos tres hermanos y yo soy la única mujer y la menor, así que era media consentida de papá. Se dieron todas las cosas como yo la iba programando en mi mente. Esa juventud fue muy nutritiva, además que tenía un papá muy consejero. Qué Y bueno. Sí. estudiaste, Allá en Bueno, mis Chile, estudios cuando fueron, chica. inicialmente nosotros vivíamos en la cordillera. Habían nevazones de repente que llegaban a 2 metros, la nieve, no podíamos salir de casa. Ahí teníamos una Wow. escuelita especial para los chiquitos, pues cuando era muy niña. Después nos trasladamos a la región donde estoy yo ahora viviendo, que es Rancagua, y ahí también vivíamos cerca de la cordillera y teníamos un colegio. De ahí pasé a Rancagua, al Liceo de Niñas de Rancagua, y nos trasladábamos todos los días en un bus a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde regresaba. Hice la primaria completa. Después en Santiago hice el bachillerato completo en un liceo de niñas también. Y de ahí pasé a la universidad, pero no me quedé en Santiago, me fui a provincia, a Talca, más lejos de aquí, como a 4 horas de aquí. Y estudié en la Universidad de Chile. Mi primer estudio fue profesora de ciencias naturales. qué bueno. Eso fue más o menos el recorrido. ¿Y cómo fue que te vas a Venezuela, que formaba parte de la pregunta de Salomón? ¿Por qué tomas la decisión de Sí, salir de Chile e irte a Venezuela? bueno, una vez que me gradué yo de profesora, fui a trabajar a Santiago y trabajaba en un centro básico. Era pura enseñanza básica, séptimo y octavo. Aquí no había noveno en ese tiempo. Y me pongo a dar clases ahí. Eran niños de muy bajos recursos. Entonces esos niñitos llegaban muy mal vestidos al colegio. En el invierno era terrible, tenían sus piecitos morados de frío. Wow. Y yo me puse a hacer mi labor social, que siempre le he tenido. Hice un ropero escolar. Entonces yo los vestía y al lado de mi escuela había una fábrica de zapatos y los llevaba para allá y me regalaban zapatos. Eso me trajo a mí una muy mala consecuencia. Una colega acusó en ese instante o dijo en la zona educativa de que en ese colegio había una activista política y estábamos en tiempo de Pinochet. Entonces ya habían desaparecido 2 colegas de mi colegio y la tercera era yo, por ayudar, o sea, porque yo no tenía ningún color político. Entonces mi directora me llamó y me dijo que pidiera un permiso sin goce de sueldo por 3 meses, que ella me mantenía mi cupo y que me fuera. Y mi papá también me dijo, yo te quiero viva, aunque sea lejos. Pero así que por eso tuve que salir, o sea, fue una cuestión así que fue de improviso porque yo no me esperaba eso. ¿Y por qué Y Venezuela? porque mi hermano estaba en Venezuela, entonces él Ok. me recibió allá. Yo llegué a la Isabelita. Dije, yo me voy por unos 5 años y fueron 42. ¿Qué Sí, te tal? pasaste un Sí, poquito. un Me poquito pasé un más. poquitín,
Un poquitito nada más. Sí, señor. Nélida, y estando en Valencia, que veo que llegaste en el 76 a Valencia, ahora estás En agosto del confirmando que la 76. Isabelica, ¿cómo fue que después Ujú. en el año 77 78 entras a trabajar al Don Bosco? Bueno, porque yo llegué y me puse a trabajar con Tomaso Censullo, no sé si le dice algo el apellido, porque Sí, me los suena, claro. sobrinos de Tuvimos, él sí, tuvimos estudiaron. alumnos. Sí, Tomaso tenía una galería de muebles antiguos en la Avenida Bolívar. Entonces yo tomé ese trabajo de secretaria, de vendedora, de barredora, de todo lo que se podía hacer ahí, pero no era lo mío. Y mi vecina de la Isabelica me dijo, pero no, me dijo, ¿cómo vas a estar trabajando en eso si eso no es lo tuyo? Vamos a buscar, me dijo, yo te acompaño, andábamos en un jeep, todas despeinadas, yo te acompaño a los colegios para ver dónde podemos encontrar que te acepten, pues. Así que pesqué mis papeles y partimos. Y ahí caímos al colegio Don Bosco. Y me acuerdo que yo atravesé el patio y estaba el padre que después se retiró, que no me puedo acordar del nombre, un padre joven. Lucas Ruiz. Lucas. Lucas Ruiz. Ah, ok. El padre Lucas fue el que conversó conmigo. Y era un día jueves. Y me dijo, preséntese el lunes. Oh, yo me quedé loca. Así que el lunes yo, con un entusiasmo único, me fui y me presenté y conversé. Creo que estaba, no me acuerdo bien si era Fulgencio o el padre Velasco. No, debía haber No, estado No el sé cuál de padre los dos era el Ispurato. director. Ay, sí, 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 tienen toda la razón. Sí, es Velasco Curato. vino Él, después y sí, Fulgencio también Velasco, vinieron sí, después. tienen razón, tienen razón. Bueno, con el padre Curato entonces fue que conversé y me dijo, no, quédese inmediatamente. Así que ahí empecé, pero tal como dice y nos enseñaron, pues, que María Auxiliadora es la que nos lleva, ella fue la que me llevó. mira, sí. Sí, Así es, señor. Y así Claro. ahí es. estuve Fíjate, 20 años. fíjate cómo es la Sí. cosa. Nosotros fuimos de tus primeros alumnos. Así es, preciso. Ustedes fueron los primeros y estaban en el autobús que le decían a la sala largota esa, Sí, que yo era un no me salón, veía dando claro, porque clase porque era muy éramos bajita. 57. No es que veníamos de 2 cuartos años, hicieron un solo quinto año, votaron o se retiraron muchos muchachos del colegio y, pero por más que hicieron recorte, quedamos 57. Entonces, Sí, había un salón. Era un gran número de muchachos. Claro, había un salón que tenía como en el primer piso, al lado, después de los baños, que después fue una oficina, y yo me recuerdo que esa oficina la ocupé yo como orientador un buen tiempo, y Sí, esa oficina no tenía la pared y se unía con el salón siguiente, entonces era un salón largote, larguísimo. Sí. para que pudiéramos y tú muy también le largo, sí, dabas a seguro. cuarto año, ¿no? Tú nos dabas a nosotros y le dabas a Cuarto sí, cuarto y quinto, cuarto y quinto año, cuarto y porque tú quinto. sustituiste al padre Alejandro Moreno, que era el profesor de biología que nos Sí, dio que a nos dio en nosotros Creo que biología cuarto. sí, en cuarto año. sí, Ah, bueno, imagínate qué hermoso sí, recuerdo ahí. esa fue mi entrada triunfal. Sí, hombre, Y ahora, así fue la el cosa. colegio era un colegio de solo varones, imagínate, todavía faltaba mucho para cambiar. Y bueno, eras una de las primeras docentes de esa época, porque quizá en la primaria había maestras durante bastante tiempo atrás, pero en el Sí, bachillerato sí demoró mm, bastante en convertirse en algo más mixto a nivel de docente. más mixto, ¿Y sí. cómo te fue en ese proceso de adaptación? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue, fue fácil, difícil adaptarte a solo chicos? O no sé si ya tenías esa experiencia de el mixto o cómo fue ese proceso allí. Mira, no, no fue difícil la adaptación, porque resulta de que yo me crié siempre con puros hombres, porque tenía dos hermanos mayores y todos mis juegos eran juegos de hombres. O sea, yo no tenía reparo en salir con ellos y siempre andaba con grupos de niños, más que de niñas. Mira.
Entonces ya tenía una preadaptación y a mí me gusta mucho trabajar con varones, porque el varón respeta más que la hembra. Y eso se ve y se vio cuando se hizo mixto, que yo fui una de las que me oponía al principio que el colegio fuera mixto, porque la muchacha trae mucho más problemas que el muchacho. Pero al final la vida también es de a dos y en pareja, así que hubo que aceptar la nueva modalidad del Don Bosco que fue mixto. ¿Ok? Yo estuve poco tiempo, sí, cuando fue mixto, porque ahí fui coordinadora y estuve como 4 años más y ya. Sí, nosotros también, Esa fue mi... Salomón y yo salimos precisamente el momento de ese cambio. Yo O estuve un sea, año con el mixto. Salomón, yo Sí. estuve como 3 años más porque yo cuando salgo me quedo con una sola hora de catequesis y entonces le daba clases de religión en la mañana al primer año y después pasé a tercer año y habían muchachas ahí. O sea, yo estuve 3 años en ese colegio mixto, pero salimos y ya habíamos tomado la decisión de salir y cada uno tenía sus otras actividades. Nélida, ¿qué salesiano, qué profesor recuerdas especialmente? ¿Le guardas un cariño especial? ¿Tienes algún acontecimiento, alguna situación, alguna anécdota que hayas vivido en relación a esas personas? Bueno, hay muchas, muchas cosas que te podría contar, pero hay una muy especial con el padre Julio Castro. Él, yo lo admiraba muchísimo porque era una persona muy íntegra, no tenía reveses, él no era por caer bien hacer las cosas. Y él tuvo la deferencia conmigo, que hasta el día de hoy se le agradezco, que cuando fueron mis papás a visitarme, él me dio 2 días de feriado para que atendiera a mis papás. Entonces, eso no se puede olvidar. Y se lo agradezco hasta el día de hoy. Y si va a ver esto, porque supongo que está en Caracas, ¿no? No, murió, ya él No, El murió padre Julio hace, está en Caracas. ya murió, ya murió. Ah, no me diga. Sí, sí, sí. Debe Pucha, tener bueno, unos tres, bueno, tres, desde, cuatro, 3 años que murió, dos, sí, 3 años. aproximadamente. Estaba enfermo ya, ya, yo estaba, sabía que le habían amputado una pierna, sí. Sí, pero el padre Julio para mí fue el salesiano perfecto, de verdad que sí. qué bueno. Bueno, nos gustaría un poquito también que nos contaras de al salir del colegio, a dónde fuiste, qué otras cosas. Sé que estuviste muy activa académicamente, profesionalmente. ¿Cómo, cómo fue esa etapa? Bueno, en la universidad jugué muchos roles importantes fuera de dar clase. Viajamos mucho, un grupo de orientadores a muchos países europeos donde se iban celebrando las reuniones, digamos, de los orientadores y llevábamos ponencias, llevábamos conferencias, hacíamos talleres y eso fue muy enriquecedor. Profesionalmente, yo creo que si hubiese estado en Chile, no habría podido haber hecho todo lo que hice desde Venezuela. Por eso estoy muy agradecida también de mi segunda patria, porque pude proyectarme hacia el mundo y conocer que era una parte muy importante. Pues. Esas experiencias yo creo que para un docente son impagables. Impagables porque además de que te da mucha facilidad para poder proyectar la orientación en el mundo y recoger experiencias de otros países para poder ir mejorando lo que es la orientación. Desgraciadamente aquí en Chile está muy en pañales la orientación, Y pero Venezuela lidera este campo. estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo lo he visto. O sea, en Italia mucha gente no conoce la figura del orientador. Acá mismo en España se conoce en ciertos ambientes, pero hay otros que no lo saben, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que es docente
trabaja en una obra salesiana española acá en donde yo vivo, y él cuando le hablé de la orientación me dijo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es Bueno, eso de orientación? la misma No, dificultad que no, tengo yo aquí para explicar de qué estoy graduado yo. ¿Cómo es también. eso? Orientador. ¿Y qué materia es? ¿Cuántas horas das a la semana? No, no, ¿qué es orientación? Es una Sí, cosa que Venezuela afortunadamente estábamos en avanzada en ese campo, en esa especialidad tan importante de la docencia. ¿No? Y que es necesario. Y veo así que es, tú lo proyectaste por lo que hemos visto de tu currículum hacia lo que es esto del coaching personal. Sería muy lindo que nos comentaras exactamente. cómo te trasladas a ese mundo del coaching, que es una tendencia ahorita tan movida y que está ayudando también a mucha gente, indudablemente. Mira, yo creo que la orientación y el coaching se complementan totalmente. Entonces, yo sentía que como orientadora faltaba algo, como que cojeaba de un pie, pues. Y se dio la oportunidad por la CELAC de hacer un curso de coaching. Y nada menos que lo dio un exalumno. Entonces yo fui alumna de ese exalumno. Ese coaching, él es colombiano, no me acuerdo ahora el nombre. Ese debe Y ser Borré, Ah, en el Borré, 88. Borre, Edwin exactamente, Borré, Borre. claro, sí. Sí, con Edward Borré yo hice el curso de coaching y me quedé pendiente con el de coaching con PNL, pero yo igualito le meto PNL. Sí. Muy nutritivo, muy importante y para mí fue como unir la orientación con el coaching. Y además, la unión perfecta es la salesianidad, la, el coaching y la orientación. Esas tres, pongámosle disciplina, se complementan en su totalidad, porque tú puedes darle esa proyección a la persona para que tenga un estilo de vida totalmente diferente al que podía haber tenido antes. Entonces, Sí, sí. eso enriqueció muchísimo el hecho de que yo sea orientadora. De verdad que fue muy enriquecedor. Y ahora todavía yo hago acá, de vez en cuando, no es que me dedique a eso, pero de vez en cuando hago orientación vocacional, por ejemplo, aquí en los niños, porque la orientación vocacional aquí no existe. Entonces esos pobres criaturas dan bote y incursionan aquí, incursionan allá, gastan dinero porque aquí la educación es muy cara y Sí. al final se quedan sin estudio porque hace mucha falta la orientación vocacional y no solamente en estudios, sino también en trabajadores, en empresas, en industria. Ocasionalmente yo hago orientaciones vocacionales acá y en el colegio que hay aquí, que es primaria nada más, en séptimo y octavo les di talleres de orientación vocacional. Se quedaron muy contentos. Entonces, trato de ir no dejando de lado completo lo que es ser una orientadora, sino que cada vez que tengo oportunidad de ofrecer mis servicios, los ofrezco. Qué Eso lo bueno. llevamos en la sangre. Lo llevamos en la sangre. Así es. Y no, y me encanta esa conexión que estableces entre la orientación y el sistema preventivo. Definitivamente son dos cosas que se complementan y hacen que sea súper valioso. Así es. Bueno, seguimos, Nélida. Sabemos que una de tus experiencias fue acompañar un poco el proceso de creación y de los primeros tiempos de la Casa Hogar María Auxiliadora. ¿Qué nos puedes contar al respecto, sabiendo tomar en cuenta el hecho de que Eduardo no está? O sea, dejando ese hecho un poco al lado, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Por qué te involucraste? ¿Qué te llamó la atención? Mira, yo creo que yo admiraba mucho a Eduardo y lo admiraba porque era tan dadivoso. Eduardo no pensaba las cosas, aunque él anduviera con los zapatos rotos, le daba al otro un par de zapatos nuevos. Esa actitud de Eduardo a mí siempre me cautivó. Luego que a mí me gusta ayudar, o sea, está en mí el hecho de tener esa facilidad de empatía con
los niños sobre todo, por los jóvenes. Entonces, cuando me contaron que iban a reunirse para formar una casa hogar, pero que fuera un hogar, le dije yo si yo podía pertenecer. Y por supuesto que Eduardo me dijo inmediatamente que sí, Emma Cecilia también, y ahí empezamos las reuniones, que no me acuerdo si fue en el año 81, 82, por ahí. Y empezamos a reunirnos, empezó a adherirse gente hasta que se logró la casa. Primero la construcción con Fruto Vivas, que fue el arquitecto que hizo los planos, y posteriormente ya vino la inauguración de la casa. En todo ese proceso yo estuve presente acompañando a Eduardo con el equipo que teníamos, que era muy proactivo, hasta que logramos empezar a tener niños. Y yo era la que iba captando los niños porque escuchaba sus relatos, escuchaba los relatos de los sostenedores de los niños, digamos, porque muchos no tenían padre, y nos reuníamos y decidíamos si lo aceptábamos o no lo aceptábamos. Así empezamos entonces con 6 niños. Y esa fue una experiencia para mí tan hermosa, porque quizás también ahí yo logré tener esa parte de madre, que yo no tuve hijos propios, pero sí los tuve en casa hogar. Qué lindo. Claro, una madre estricta, ¿no? El padre que era muy mano abierta se llamaba Eduardo Freire, pero mira, nos complementamos muy bien. Bueno, después llegó Yajaira, que también fue un punto bien importante, que también era salesiana, entonces siempre se habló el ambiente salesiano y se criaron los primeros muchachos en ese ambiente, que era el objetivo de la casa. Afortunadamente, la casa hogar sigue. Emma nos contó un poco en su entrevista, no sé si pudiste ver la entrevista de Emma, nos contó un poco la situación actual, el hermano de Eduardo está al frente y la casa hogar sigue andando, sigue funcionando y es lo importante, que se mantenga a pesar de las ausencias de las Sí, sí. personas. Nélida, cuéntanos un poco de tu experiencia del colegio. Seguramente te conseguiste cada personaje, cada muchacho con casos de distinto tipo. Y tú como apasionada de la orientación, seguramente en esa relación con estos chicos, con estos muchachos, aprendiste mucho. Cuéntanos un poco más de esas experiencias en el colegio, en la relación con los muchachos. Oye, esa fue muy enriquecedora para mí como profesora de biología primero, porque los muchachos tienen cada idea porte un buque. Yo creo también que ahí hubo mucha empatía entre ellos y yo, por el hecho de que yo les hacía muy sencilla la materia. Por ejemplo, los exámenes, para que no se estresaran, les ponía un bingo. Me quedaba toda la noche haciendo las cartillas de las cartones del bingo con, por ejemplo, la parte de ADN, ARN, el mensajero, bueno, todo lo que fuera genética se los metía en un bingo. Entonces después el examen era un bingo. Yo tenía una lista de preguntas, le dábamos vuelta a la ruedita, sacábamos un número y buscaba la pregunta. Y ellos contestaban en sus cartones. Entonces eso les parecía a ellos genial. Y eso los incentivaba mucho a estudiar. Otra de las actividades que yo les hice como sistema metodológico es un sistema de ahorro y préstamo con las notas. Ese sistema de ahorro y préstamo era que el primer trimestre, si llegaba a 0,9, ponte tú, yo le prestaba un punto, llegaba a 10, pero él cuando me lo devolviera en el semestre siguiente, en el trimestre siguiente, tenía que devolverme 2 puntos, porque era uno de interés. Entonces tenía que Hermosura, sacarse una 11, usura. 11 para quedar Qué con 10. osura. Y los que tenían, y los que tenían sobre 16, ellos podían guardar puntos más el interés. O sea, si tenía 16, le bajaba 15
y tenía para el siguiente semestre, tenía 2 puntos más sobre la nota que sacara. Entonces, eso, mira, los incentivaba como tú no tienes idea. Hasta que llegó un momento en que los buenos alumnos que guardaban los puntos, porque tuve alumnos excelentes, y me estoy acordando de Hilal, Eh, que fue un genio. Bueno, le sobraban puntos y uno me llegó a 21, entonces no podía ponerle el 21. Quedó un punto volando y ese lo rifamos entre todos los que tenían 0,9. Y ya, imagínate la alegría de ese muchacho cuando se ¡Wow! sacó el punto. Ay, eso era genial, genial, genial. Qué buen Bueno, negocio. una anécdota que me acuerdo que cuando estábamos reconociendo los grupos sanguíneos en el laboratorio y yo los pinchaba con un alfiler, los deditos, para sacarle una gota de Claro. sangre, se desmayaban, chicos. Tuve varios alumnos que se desmayaron por el pinchazo. Esos eran los grandes varones de ese tiempo. Así es. Bueno, mira, es que anécdotas han habido cantidad, Sí, no, pero podríamos todo, estar horas y horas hablando, ciertamente, contando. acordándome. Eh, Yo, Apolonio, me acuerdo de Apolonio, entraba de rodilla a mi clase. No sé si conocieron a ese niño. sí, sí, Apolonio. Sí. Eh, Apolonio, yo hice memoria hasta que me acordé el nombre. Entraba de rodilla pidiendo perdón ¿Y Pidiendo por qué perdón. entraba de rodillas? ¿Cuál era la razón? para que yo le subiera punto. Ah, No, no. yo, Ay, Dios mío. yo te recuerdo mucho en nuestro quinto año por todo el tema de la monografía. O sea, realmente, o Sí. sea, ponernos a hacer una monografía y eso lo coordinabas tú con las demás materias, pero que tenía nota para física, química, biología. No me acuerdo si también matemática, creo, no, física, química y Creo que no. biología. Y así eran las 3 materias, Eran las tres las tres Marías. científicas y valían un trimestre más. O sea, la nota de la monografía era me parece, si mal no recuerdo, o sea, se sumaba y se dividía entre cuatro con la nota de los tres trimestres para sacar la Así definitiva es. de la. Yo creo que eso Sí, fue importantísimo en la formación a los que tuvimos la sí, suerte de sí. hacerlo, porque después en la universidad, Después cuando nos sí, Claro, tocaba hacer claro. cualquier cosa, era pan comido. exactamente. No, y los Sí. laboratorios Era, contigo era, los laboratorios contigo eran una divinidad. Yo que, bueno, me encanta la biología, me inspiró mucho de verdad esos laboratorios de ir a profundizar. Y sí me recuerdo de muchos que se desmayaban de verdad. Y que no, dígame a veces que tocaba una disección o algo así. Era terrible. No, no, no lo sí, tuve. oye, yo disfruté Bueno, mucho y Nelly. aprendí también mucho de cada uno, Sí, pues. es así. Nélida, ¿cómo una persona que se dedicó a la docencia en una materia tan científica como la biología por tantos años, cómo diste clase también de francés cuando hubo humanidades en el colegio, te especializaste en la orientación y la pusiste en práctica en tantos sitios, en tantos aspectos, te enamoraste del sistema preventivo salesiano, del sistema de Don Bosco? ¿Cómo ahora se va a sembrar matas, a atender un vivero allá casi, no digamos al final del mundo, pero cerca? Sí, cerquita del final. Bueno, imagínate tú, ahí tuve que hacer un cambio de switch, pero lo razoné de la siguiente manera. Pasé 46 años de mi vida sembrando en cada uno de mis estudiantes lo mejor de mí y tuve una cosecha excelente. Mejor no podía haber sido. Entonces dije, bueno, ya sembré ahí, ahora voy a la tierra a sembrar mis plantas. Y aquí estoy, ya concursos de, ¿cómo se llama? De capacitación. Aquí nos capacitan para poder hacer una buena obra y nos dan parte del dinero para construir. Yo construí un vivero, me lo encontraron siempre espectacular. Después construí un biotopo para poder regar mi vivero con agua de lluvia y agua servida, o sea, agua no servida, sino aguas grises
de la lavadora Ok. y con eso riego mis plantas. Hago injertos y me han resultado muy bien, o sea que la cosecha también es excelente. Entonces no es muy descabellado decir que ahora estoy dedicada, después de tanta intelectualidad y cosas de esas, ahora estoy dedicada a la botánica prácticamente, Claro, ¿ok? eso te iba a decir, la Sí, botánica es parte de la biología. claro, una de las grandes Claro, ramas. claro que sí. Y yo soy profesora primero de ciencias naturales, donde vi Sí, botánica, pero de mucha profundidad. Entonces, para mí no es tan difícil adaptarme a esto. Y me siento feliz porque además estoy en contacto con la naturaleza. Y eso es importante para la salud mental, sobre todo a esta edad, que si uno no tiene un proyecto, si uno no tiene algo proyectado ya en su cabeza, mira, la mente es traicionera y empieza a juzgarte sí, mal y vienen las enfermedades. Entonces, es- no quiero enfermarme todavía. Claro, Por claro, eso y estoy no, así es, señor, hay que luchar por la salud ahora es que todo te el por eso queda. tiempo, estoy dedicada a incansablemente, esto de sin la parar. tierra. Mira, y Así es. sigues Sí, teniendo señor. gatos. Sí, tengo dos gatos. Uno está aquí. Ah, no, no, está aquí durmiendo detrás de mí y la Ah, otra no sé mira, dónde anda. Tengo gatos y recogí tres perros de la calle. Y ahora me llegó otro de una vecina. Uy. bueno, Pero esos son mis compañeros. Esos Claro, son claro, me los que imagino, porque claro, qué lindo. tú siempre fuiste tan amante de los gatos. sí, sí, me encantan, me encantan. Todo lo que sea felino. Bueno, Sí. Nélida, Sí, mira, yo ah, quisiera ahora me den un chancecito porque me está conmigo visitándome, él está viviendo en Santiago, uno de mis hijos de casa hogar. Oh, qué Aquí bueno. tengo dos hijos, aquí tengo a Dani. Bueno, que se Dani, acerque, claro, saludarlo. ya, aquí tengo a Dani que me vino a visitar para Hola, hola, ¿cómo estar Dani, están? ¿cómo Hola, estás? Dani, ¿qué ¿Qué tal? tal? Qué bueno que Bien, estés. bien. Bueno, nada, como le comentó mi tía, yo crecí en Caso Hogar, estudié en el Colegio Don Bosco y Sí, aún tengo este vínculo con mi tía mamá, con Qué la mamá, bello, qué es hermoso. prácticamente tu mamá. ¿Y estás viviendo en Santiago? ¿Estás viviendo allá? prácticamente. Qué bueno, Estoy viviendo en Santiago, pero a 2 horas de donde vive mi tía. exacto. Sí, sí, Está sí, Yo entiendo cerca, vivo en la sí. capital. Qué bueno. Bueno, que tengas Bueno, de mucho verdad que Exacto. éxito. un Entonces, cada vez placer que y puedo, la vengo a visitar. gracias, gracias. Me alegro mucho que le consientas a esa tía tan hermosa que tiene. Por Sí, y, supuesto. y mucho éxito para lo que hagas y bueno, cuídala mucho, que nosotros la queremos muchísimo. Igual, un abrazo, bendiciones. Dale, Amén. Igual para ti. Dios te bendiga. Ok, entonces qué él me bello. viene a visitar. Freder también con su familia, porque Freder tiene dos niños y también de vez en cuando viene. Claro, tú volviste a tu tierra, pero después de 40 y tantos años fuera, ya de alguna manera esa ya no era tanto tu tierra, ¿no? Ya no era la misma que tú dejaste cuando te fuiste. Y entonces, una de las cosas que yo experimento como inmigrante es precisamente la falta de eso, de tener gente que te visite, de tener amigos con los que compartiste tanto y que ahora los tienes lejos, pues, y no puedes verlos, estar un rato, charlar, tomarte algo, qué sé yo, pasar un rato allí. Sí. Sí, Me imagino que ahora le es harás verdad. empanadas chilenas. Ay, tus Tú las empanadas hacías Sí, ya me las chilenas, Nélida, cómo las extraño. llegó pidiéndomela. Él llegó pidiéndomela. tú las hacías buenísimas. Mañana, ¿Te mañana. acuerdas No, que en tu y la vez que llevaste pastel de choclo, qué cosa tan buena, ¿cómo te queda? sí. Ah, sí, también le voy a hacer pastel de chocolate. Riquísimo. Bueno, Nelly, terminemos la entrevista para que atiendas a tu muchacho. Eh, Nosotros al final hemos ideado unas preguntitas cortas, una sección de preguntas cortas, pero más que preguntas cortas, lo que queremos, y la respuesta puede ser corta o medianamente, pero lo que queremos es que sea lo primero, tu respuesta sea lo primero que se te venga a la mente
siempre Ya, pensando en el colegio, en la vivencia del colegio. Bueno, voy con la primera correcto. pregunta. Un personaje. El padre Velasco. Puedes explicar si quieres, si no, no importa, lo dejamos ahí. No, bueno, el padre Velasco fue un personaje para mí porque era una persona muy serena. La serenidad de él transmitía serenidad. Y bueno, fue excelente como director, excelente como amigo, excelente como profesor, padre. O sea, me gustó mucho haber convivido con el padre Velasco. Para todo fue un gran honor, ¿verdad? Sí, señor. Oh, Ahora, Nelia, un valor. demasiado, demasiado, no. Sí, Te, sí, te lanzo la segunda. Un valor. honestidad. ¿Sí? Sí, Y el lema de Don Bosco es honestos ciudadanos. buenos Y cristianos creo que y honestos ciudadanos. buenos ¿Verdad? cristianos y honestos ciudadanos. Creo que ese valor se está como esfumando, se está perdiendo a nivel de sociedad. Se ve mucha, mucha deshonestidad y realmente yo creo que ese es uno de los grandes valores para poder vivir en una sociedad, digamos, equilibrada. Claro, Claro. una mejor sociedad. Tercera, si te digo Don Bosco, Ay, Don Bosco, yo hice una cartelera de Don Bosco y le puse quién es él, de dónde te enamoraste de él. Yo creo que Don Bosco es la figura paterna más importante que podemos tener, porque realmente era un padre y todo su legado, yo creo que es para el mundo un beneficio tan grande porque él enseñó todos los valores que ahora se están perdiendo. Él enseñó, o sea, el que tiene a Don Bosco dentro de él, yo creo que es el cristiano más perfecto que puede existir. Y de hecho, los estudiantes, los egresados del colegio Don Bosco o de cualquier colegio Don Bosco lo llevan como sello, impregnado dentro de cada uno. Entonces, para mí Don Bosco es esa figura que yo creo que después de Jesucristo podríamos poner a Don Bosco. qué bonito. Muy lindo. Ok, ahora cuéntanos. Un hecho extraordinario. Un hecho extraordinario puede ser el hecho de que yo haya elegido Venezuela para migrar a ese hermoso país, porque tenía otros en mente, pero fue Venezuela. Qué bueno, qué bueno. Una alegría vivida en el colegio. Tú sabes que cuando yo hacía los shows para María Auxiliadora o para el cumpleaños de Don Bosco, hice una vez que estaba empezando la televisión a color. Hice un gran televisor en el patio y Sí, sacamos un concurso de Mr. Leck. Mr. Leck. ¿Y ustedes saben quién fue Mr. Leck? El Lo padre frano, lo frano. Lofrano. Lofrano. Sí, 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 esa. señor, esa fue una cosa bien chistosa porque el cura desfiló y mostró sus piernas hermosas que tenía. Sí. Sí, Lofrano Sí, fue no, Mr. Pierna. lo hemos comentado. Nosotros Lo también hemos recordado. participamos, Salomón y yo participamos en ese concurso. Sí. eh, y entonces había una cartelera, entonces pasábamos desfilando, solamente se veían las piernas, no se veía el cuerpo, no se sabía de quiénes eran esas piernas, No, el cuerpo no era, eran las piernas. Las solo piernas, las sí. piernas. Y al Se final la escuchó. gente, creo que la gente aplaudía por Sí, votación de la gente, por aplauso, Sí. y ganó Lofrano. sí, era por votación de aplauso. Sí, señora, así era. Bueno, y de todos estos recuerdos y estas vivencias, algo que te gustaría volver a vivir. Mira, yo creo que gran trayectoria de mi vida me gustaría volverla a vivir, pero con los mismos personajes, ¿me entiendes? O sea, si yo pudiera repetir o replicar etapas de mi vida, los retiros espirituales, por ejemplo, que eran espectaculares. A mí me sirvieron muchísimo porque era formación no solamente para estudiantes, sino también para el docente.
Esos retiros espirituales yo los gocé al máximo. Eso me encantaría volver a repetir. Un sentir generalizado en el ambiente de los Sí, exalumnos. O así sea, es. la vivencia de los retiros, cómo les gustaría que a volver a tener la oportunidad de participar en un retiro como esos que hacíamos en aquella época. Hemos llegado al Sí, final, señor. Nelida. Te dejo un momentico para despedirte, para mandar un mensaje, para saludar, para terminar nuestra excelente entrevista y nuestras o sea, fabulosas vivencias recordadas en este rato que hemos estado juntos. Bueno, dar las gracias a Dios, a don Bosco y a ustedes por el privilegio que me dieron de poder contar pues estas historias de vida. Les deseo mucho éxito porque esto ha sido muy satisfactorio para uno poder escuchar a Ernesto Aba. Yo lo escuché completito y lo único que Ernesto tiene que está canoso, pero está igualito. Dar un saludo a todos mis exalumnos, a todos los que están todavía aquí compartiendo con nosotros y a los que se fueron también a la casa del Padre, porque son muchos. Y felicitarlos a ustedes por revivir un pasado hermoso, porque yo creo que no hay ninguno de los que están entrevistando que haya tenido un pasado triste. Es un pasado hermoso y don Bosco decía que parte de la vida es la alegría. Así que 1.000.000 de gracias y sigan con esto adelante y que tengan mucho éxito. Que Dios me los bendiga y don Bosco también reciba la bendición de él para seguir con esta, que es también una enseñanza, pues, lo que están haciendo. Felicitaciones, mis niños. Gracias, gracias Nelly. Y quiero decirte a ti, pero decirle a todos los oyentes, yo sé que la entrevista de Ernesto que se acaba de publicar ha sido muy bien acogida, pero cuando tengas un momentico, vuelve atrás y velas todas. O sea, la entrevista con Emma fue fabulosa, la entrevista con el exalumno Franklin León, que vive ahí en Santiago de Chile y que ojalá pudieras contactar, porque creo que tú no le diste clase porque él llegó hasta tercer año y se fue al seminario, pero un docente fabuloso, un académico espectacular con 5 grados, y, o sea, ojalá lo puedas ver la entrevista y si necesitas después te mando el contacto. Tenemos a Fucho, que es el Ah, sí, inspector de los vi salesianos, la de Fucho. Sí, vi a la de ver, Fucho. Fucho. Tenemos Sí, a Javier Bocanegra, quien fue el portero ah, durante el nombre. todos esos años. Sí, el portero, sí. Y ahora Ernesto, ahora tú, y bueno, y vienen otros ya por Y allí. vienen, Entonces, vienen. los invito a todos a que puedan, en lo que tengan un tiempo, mirar las que no han mirado, las que no han visto, porque todas valen la pena. Todas Perfecto. recargan esas pilas de salesianidad que tenemos. Muchas gracias de verdad, Qué Nélida, bueno. por todo esto, estos Ok, recuerdos. Te queremos mucho gracias y a las ustedes. enseñanzas tuyas, bueno, quedan ahí, perduran en tantos muchachos que en algún momento tocaron estar bajo tu tutela y te agradecemos, ¿verdad? Bastante. Gracias, gracias, Salomón. Hasta luego. Bien, Bendiciones. muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Vivencias Salesianas. Los invito a seguir viéndonos, a disfrutar de estos momentos tan agradables de compartir con gente que de verdad amó y ama al colegio y a la vida salesiana en general. Igualmente me despido y les pido por favor que nos sigan en nuestro canal de Aceveval, darle like a nuestros videos y activar la campanita para nuevas notificaciones. Muchas gracias.